¿Cómo puedo estar aquí? Esto es demasiado para cualquier hombre. Con cada repetición del canto celestial, su corazón se hundía aún más. En la dolorosa conciencia de su propia impureza, no era solo miedo, era una vergüenza insoportable frente a la perfección divina. Agachó la cabeza sintiendo una lágrima deslizarse lentamente por su rostro y caer sobre el suelo sagrado. «Estoy perdido», susurró temblando bajo el peso de aquella revelación abrumadora. «No soy digno, no merezco ver ta gloria. Soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo impuro». Isaías apretó sus manos contra el pecho, intentando aliviar el peso sofocante que lo oprimía. Su respiración se volvía dificultosa y su cuerpo se debilitaba bajo la magnitud de aquella visión. «¿Por qué me has traído aquí, Señor?», gimió, sintiéndose incapaz de resistir tanta santidad, mientras permanecía postrado. La voz que retumbaba en el templo se hacía aún más intensa. Isaías notó con asombro que los propios cimientos del templo temblaban ante la fuerza de aquella proclamación celestial. El joven sacerdote comenzó a sollozar profundamente, comprendiendo la gravedad de su condición frente a la santidad perfecta que lo envolvía. «No hay salvación para mí aquí», susurró desesperado. «Estoy ante el Dios viviente. Ningún mortal puede sobrevivir ante su presencia». De pronto, una sombra cubrió a Isaías, interrumpiendo sus pensamientos de angustia. Levantó lentamente. Lo paralizó. Estaba convencido de que aquel sería su fin. El ser celestial traía algo en las manos. Isaías intentó distinguirlo, y su corazón casi se detuvo al reconocer lo que era un carbón encendido, tomado directamente del altar celestial. El resplandor de aquella brasa iluminaba todo el templo, proyectando sombras danzantes sobre los muros cubiertos de humo. El ser celestial se acercó lentamente, sus ojos penetrantes fijos en el profeta que temblaba sin control. «No, Señor, no puedo soportarlo», suplicó Isaías tratando de retroceder sin éxito. El ser posó suavemente delante de él, sujetando con firmeza el carbón encendido en una de sus manos. Sus ojos transmitían calma y misericordia. «Isaías», dijo el ser celestial con voz profunda y reconfortante, «esta brasa tocará tus labios para purificarte. No tengas miedo». Antes de que pudiera reaccionar, Isaías sintió el ardor abrasador del carbón al tocar sus labios. El dolor era intenso, pero se mezclaba con una sensación de alivio y purificación que no podía describirse. Gritó más por sorpresa que por sufrimiento físico. El ser celestial sonrió levemente mientras retiraba la brasa de su boca. «Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado». Isaías, aún aturdido por la intensidad del momento, alzó lentamente los ojos hacia el trono glorioso. Frente a él se sentía increíblemente liviano, como si un peso inmenso hubiera sido arrancado de su alma. Entonces una voz poderosa resonó de nuevo, esta vez con una claridad imposible de ignorar. «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». La voz divina parecía penetrar hasta sus huesos, trayéndole una convicción sobrenatural, sin pensar en las consecuencias. Isaías respondió de inmediato con voz firme y decidida: «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Pero mientras pronunciaba esas palabras, un escalofrío recorrió su espalda. Algo dentro de él le decía claramente que su vida jamás volvería a ser la misma. No tenía idea de las penas, rechazos y pruebas que aún habría de enfrentar. La luz comenzó a desvanecerse poco a poco, y Isaías comprendió que la visión llegaba a su fin. Pero justo cuando pensaba que por fin podría respirar tranquilo, una angustia profunda lo invadió. Algo aún quedaba oculto, algo que tendría que soportar por mucho tiempo. Y justo cuando pensó que moriría, algo totalmente inesperado comenzó a revelarse ante sus ojos. El ardor aún persistía en los labios de Isaías, incluso después de que el ser celestial se hubiera alejado con el carbón encendido. La sensación de fuego seguía allí, palpitando con intensidad. Era un dolor mezclado con una extraña sensación de alivio, como si segundo a segundo
algo impuro, estuviera siendo arrancado de dentro de él. Isaías permanecía arrodillado con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba. Sus manos apoyadas sobre el suelo frío del templo apenas podían sostener su peso. Era como si estuviera entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino. Una voz suave pero firme rompió el silencio. «Levántate». Isaías abrió los ojos con esfuerzo frente a él, aún flotando en el aire. Estaba el serafín que había tocado sus labios. La luz a su alrededor era menos cegadora ahora, pero la gloria del lugar seguía siendo evidente. «Tu culpa ha sido quitada», repitió el ser celestial, «tu pecado ha sido perdonado». Isaías, con la voz ronca, preguntó, «¿Por qué? Porque yo no soy más que un hombre frágil, un pecador». El serafín solo sonrió como si la respuesta fuera demasiado obvia para ser dicha. Entonces el ambiente volvió a 0:17:08. Vibrar una voz más poderosa, más majestuosa que cualquier otra que Isaías hubiese escuchado. Jamás retumbó entre las paredes del templo. «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?» Isaías sintió que su corazón se detenía por un instante. La pregunta flotaba en el aire esperando una respuesta, como si el propio universo aguardara la decisión de un simple hombre. Miró a su alrededor, como buscando a alguien que pudiera asumir semejante responsabilidad, pero el templo estaba vacío, excepto por los seres celestiales. Y la presencia abrumadora de Dios, yo estoy aquí. Su voz salió débil al principio, pero pronto ganó fuerza, como si un nuevo poder brotara dentro de él. «Heme aquí, envíame a mí», las palabras salieron de su boca. Antes incluso de que pudiera pensar en las consecuencias, fue un impulso, una certeza interior, una respuesta que no vino de su mente, sino de su alma. Por un breve instante, hubo silencio. Ni los serafines cantaban, solo se oía la respiración agitada de Isaías, llenando el aire. De repente, la luz alrededor del trono aumentó. Era como si el cielo mismo reaccionara a su respuesta. El ser celestial frente a él se acercó una vez más, mirándolo a los ojos con una expresión que mezclaba compasión y solemnidad. Entonces escucha con atención, Isaías dijo, «El camino que has escogido no será fácil. Tus palabras serán como martillos que golpean rocas, pero encontrarán corazones de piedra. Hablarás al pueblo, pero cerrarán los oídos, profetizarás, pero no te creerán». Isaías frunció el ceño confundido. «Señor, ¿hasta cuándo será así? ¿Hasta cuándo no escucharán la respuesta?» Llegó como un trueno retumbando en cada rincón del templo, hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, hasta que las casas estén vacías y los campos completamente destruidos, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y en medio de la tierra quede gran desolación. La sangre de Isaías se heló sus manos, comenzaron a temblar de nuevo. Sentía que la misión era mucho más grande, mucho más pesada, de lo que jamás había imaginado el ser celestial. Entonces hizo un gesto hacia él, pero Isaías, incluso en medio de la destrucción, quedará un remanente, un tronco, una semilla santa. Permanecerá Isaías, respiró hondo, intentando asimilar todo aquello. Se sentía pequeño, impotente, pero al mismo tiempo un nuevo fuego comenzaba a arder en su pecho. Un fuego que ninguna traición, rechazo o sufrimiento futuro podría apagar aún de rodillas. Cerró los ojos por un momento, preparándose espiritualmente para lo que vendría al abrirlos nuevamente. El templo parecía haber vuelto a la normalidad. Ya no había humo ni serafines visibles, ni luz intensa. Pero Isaías sabía su vida jamás sería la misma. Se puso de pie con dificultad, mirando hacia el altar con una mezcla de temor y reverencia. Al salir del templo, los primeros rayos del sol atravesaban las nubes, como si el cielo le dijera: «Esto apenas comienza». Isaías dio unos pasos hacia afuera, y al mirar hacia la ciudad, vio al pueblo siguiendo su rutina diaria, completamente ajeno a la experiencia sobrenatural que él acababa de vivir. Jeremías,
Su amigo lo vio a lo lejos y corrió hacia él. Isaías, ¿dónde estabas? Te ves diferente. Isaías, con los ojos aún brillando de emoción, simplemente sonrió, respiró hondo y respondió: Jeremías, creo que Dios me ha dado una misión. Jeremías lo miró sorprendido. ¿Qué misión? Isaías miró hacia el horizonte con expresión seria. Una misión que dolerá más de lo que puedo imaginar. Isaías respondió sin dudar, sin saber que su misión sería más dolorosa que cualquier ferida visible antes de continuar. Queremos pedir tu colaboración.